5, Pablo nos presentó la verdad de la justificación por fe, right? Y en el 5 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, right? Y esa es la culminación de ese argumento que Pablo viene ahí, right? Aprendimos que somos declarados justos no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, right? So, no, tú y yo nunca vamos a ser justos en nosotros mismos. Somos justos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿ok? Um, Vimos el ejemplo de Abraham. Descubrimos que la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe. Y entonces en los capítulos 6 al 8, Pablo nos enseñó cómo vive una persona que ha sido salvada. Right? Vimos nuestra unión con Cristo, la lucha contra el pecado, right? Eso lo vimos en el capítulo 7, lo que quiero hacer no lo hago, más aquello que no quiero hacer, eso sí lo hago. Encuentro que hay una ley en mí, la ley de la carne, la ley del espíritu, que siempre están encontrándose y peleando la una con el otro. ¡Ay, miserable de mí! ¿Quién me salvará? Dice Pablo, right? Jesucristo, right? So vimos esa lucha. Vimos la incapacidad de la carne para agradar a Dios. Vimos la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y todo culminó en Romanos capítulo 8, con una de las declaraciones más gloriosas de toda la Escritura. Dice que no hay condenación para los que están ¿en qué? Amén. En Cristo Jesús, right? Nada podrá separarnos de qué? Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Right? Y lo que veníamos viendo hace un par de semanas atrás, capítulo 8, los capítulos 9 al 11. Y ahí Pablo dirige su atención hacia Israel. Y vimos cómo él tiene un peso por Israel, right? Después de hablar de las promesas de Dios, surge una pregunta natural después del capítulo 8, right? ¿Qué pasó con Israel? ¿Falló la palabra de Dios con ellos? ¿Será que Dios desechó su pueblo? Es el capítulo 11, right? Y a lo largo de esos 3 capítulos, Pablo nos mostró que Dios sigue siendo fiel. Vimos el dolor de Pablo por su pueblo, la incredulidad de gran parte de Israel, no toda Israel, pero sí de gran parte. Vimos la entrada de los gentiles al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Somos olivos silvestres que hemos sido engendrados en el olivo bueno, right? Y vimos la promesa que Dios todavía tiene, vimos la promesa que Dios tiene con Israel, y Dios todavía tiene un propósito de Israel. Nos paramos firmes en decir que la iglesia no es Israel. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia, right? La iglesia no reemplaza a Israel, right? Finalmente vimos toda la historia de la redención, que toda la historia de la redención apunta a una sola realidad. Esa realidad es la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios y el propósito de Dios. ¿Ok? O su fidelidad, perdón, la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel. En medio de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Eso es lo increíble, right? So ahora, después de 11 capítulos, eso fue de manera así corriendo, right? Después de 11 capítulos, a donde Pablo está explicándolo lo que Dios ha hecho por nosotros, llegamos ahora al capítulo 12 y le voy a decir desde ahora, solo vamos a hacer el verso 1 y el 2. No vamos a salir de ahí, ¿ok? Aquí Pablo comienza a responder una pregunta práctica y necesaria. ¿Cómo debe vivir una persona que ha recibido tanta misericordia? ¿Cómo responde el creyente a todo lo que Dios ha hecho? Right? Porque si Pablo nos dijo todas las doctrinas y todas las enseñanzas del 1 al 11, what do we do with them? Oh, qué chévere, aprendí mucho, me hice bien cabezón. No. ¿Qué es lo que hago con eso? Right? Y del 12 al 16, Pablo nos dice, aunque 16 es más como una despedida, pero really del 12 al 15, Pablo nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer con eso. ¿Cómo es que debemos de vivir? Yo le he dicho a ustedes muchas veces
Podemos leer la Biblia 100 veces, pero si no aplicamos nada de ahí, no hemos hecho nada más que leer otro libro de historia. Pues Pablo dice lo mismo, lo único que él lo hace escribiéndolo. Del 1 al 11 él te dijo qué es lo que ha hecho Dios. Ahora él te va a decir cómo es que tú debes vivir, la aplicación de toda la enseñanza que él nos ha dado. Amén. So, el último capítulo comienza diciendo, así que, no, o este capítulo comienza diciendo, así que hermanos, right? Verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ve, let's not read that so fast. No leamos eso tan rápido. Vamos a tomar las pausas donde deben de estar, right? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo es santo, agradable a Dios, y es nuestro culto racional. So we need to slow down. A veces lo leemos rápido, right? Porque todo el mundo se sabe el Romanos 1 y 2, porque después de no os conforméis a este mundo, right? Pero al llegar al capítulo 12, estamos entrando en una nueva sección de la carta, pero no en un nuevo tema. Pablo sigue el mismo tema, lo único que la carta está dividida, right? La primera expresión que Pablo utiliza nos obliga a mirar hacia atrás antes de mirar hacia adelante, right? Él comienza diciendo así que, en inglés dice therefore. El therefore, el así que, nos hace mirar a todo lo que hemos venido viendo, right? Así que por todo esto que hemos traído, ahora vamos a hacer esto, ¿ok? So, con esas palabras nos está recordando todo lo que hemos venido estudiando desde el principio de Romanos. Es como si Pablo estuviera diciendo, después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, después de la justificación por la fe, después de la paz con Dios, después de la adopción, después de la obra del Espíritu Santo, después de la seguridad de que nada nos separará del amor de Cristo, después de la misericordia mostrada tanto a judíos como a gentiles, ahora hablemos de cómo debe responder el creyente. ¿Ve? Para mí eso es bien interesante cómo escribe Pablo. Porque Pablo no siempre nos dice toda la información y después nos deja. No, él nos dice la información y dice, y por eso tú debes de hacer esto, esto y esto y esto y esto. You know? Pablo no comienza hablando de conducta, right? Que es a veces lo primero que nosotros hablamos, ¿verdad? De conducta. Tú tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que hacer esto, right? Pablo no empieza así. Pablo comienza recordándonos de la misericordia de Dios, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, right? Antes de pedir algo de nosotros, Pablo nos recuerda lo que Dios ya hizo por nosotros. Y esa es una diferencia fundamental, hermano, del Evangelio. Porque la religión, por lo normal, le dice al hombre, haz esto para acercarte a Dios. Pero el Evangelio dice, mira lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Ahora responde a la gracia que Dios te ofrece. Right? So, en la religión, you have to do something to draw closer to God. En el Evangelio, ya Dios hizo. ¿Cómo vas a responder a la gracia de Dios? You know? La obediencia cristiana, hermano, nunca es un intento de ganar el favor de Dios. Es la respuesta agradecida de alguien que ha recibido el favor de Dios. Right? So, yo no obedezco porque, voy a acumular puntos con Dios. Yo obedezco por lo que Él ya ha hecho. Estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Estoy tan agradecido que lo que Él me pida, yo lo voy a hacer. Aunque no me guste, aunque vaya en contra de lo que yo quería hacer en ese momento, right? Pero del agradecimiento nace mi obediencia hacia Dios. Del agradecimiento suyo nace su obediencia hacia Dios. You know?
Por eso es que Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Me llama la atención que él utiliza la palabra ruego. He's pleading with you, right? Después de 11 capítulos enseñando con autoridad apostólica, Pablo podría haber dado una orden directa. Por la misericordia de Dios, a esto y a esto y a esto. Él pudo haber hecho eso. Pero Dios no hace eso. Entonces él dice, por la misericordia de Dios, te ruego, te pido, te imploro, right? Él habla como un pastor que ama a su pueblo. Está apelando al corazón de los creyentes. Y la base de esa apelación no es el medio, no es la culpa, tampoco es la presión. La base son las misericordias de Dios. See, if the mercies of God doesn't move you to obey, si la misericordia de Dios no te mueve a obedecer, te voy a ser franco, nada te va a mover a obedecer. So, no importa cuánta presión yo te meta, o cuán guilty yo trate de, o cuán culpable, perdón, yo trate de hacerte sentir a ti, eso va a funcionar maybe un día o dos. Pero no va a funcionar a lo largo de tu caminar con el Señor. ¿Ves? Porque son las misericordias de Dios los que nos deben they should fill us they should fill us with agradecimiento. Nos deben de llenar de agradecimiento. Porque no, misericordia es algo que no merezco. Y Dios ha desbordado su misericordia sobre mí. Entonces yo de dentro de mí debe de brotar un agradecimiento. Que si el Señor dice brinca, yo brinco y le pregunto, ¿y cuándo bajo? Me quedo, ¿cuándo bajo, Señor? Muévete para aquí. Ok, Lord, let's go. Porque estoy tan agradecido del Señor. Eso es lo que le está diciendo Pablo al pueblo aquí. Por esas misericordias, yo te pido. Right? Fuimos justificados, hermanos, por misericordia. Fuimos reconciliados por misericordia. Recibimos el Espíritu Santo por misericordia. Permanecemos seguros en Cristo por misericordia. No hay nada que tú puedas hacer para recibir esto. Es la misericordia de Dios obrando en tu vida. Te despertaste hoy por la misericordia de Dios. Estás aquí en esta noche respirando en esa silla por la misericordia de Dios, hermano. Right? Todo lo que somos como creyentes, todo, descansa sobre la misericordia de Dios. Porque si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, ¿a dónde estuviéramos nosotros hoy? I know I wouldn't be here. Precisamente porque hemos recibido tanta misericordia, Pablo nos llama a una respuesta concreta. Nos dice, por las misericordias de Dios, te ruego que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Eso debe de ser la respuesta. Yo poner mi cuerpo como sacrificio vivo. Voy a entrar aquí más en detalle, right? Pero Dios no está pidiendo que yo sacrifique esto. Él está pidiendo que yo sacrifique todo lo que yo soy. Todos mis pensamientos, todo mi hombre interior, todo, right? Y you're gonna see, van a ver ese retrato aquí ahorita. Esto de los sacrificios, realmente tú y yo no estamos tan familiarizados con eso, ¿verdad? Porque hasta donde yo sé, nosotros no hemos hecho sacrificios para pagar el precio de nuestros pecados, right? Nosotros no hemos ido a un templo con un animalito que lo sacrifiquen para que me perdonen, ¿verdad? Pero para los que estaban leyendo esta carta, los primeros lectores de esta carta, right? Estas palabras son una imagen poderosa, porque ellos sí sabían de esto. Ellos sí sabían de esto. Durante siglos, los sacrificios habían sido llevados al altar y entregados completamente a Dios. Y estoy estresando esa palabra completamente. We need the rain too. Una vez el sacrificio
o sea, la ovejita, el carnero, la paloma, fuera lo que fuera. Una vez el sacrificio era colocado sobre el altar, el sacrificio ya no pertenecía al adorador, al que estaba ofreciendo, right? El sacrificio había sido dedicado completamente al Señor, right? Este es mi sacrificio. Whatever, cualquier animalito que usted quiera decir que es. Yo vengo y se lo entrego al sacerdote, el sacerdote viene y lo pone encima del altar. Yo no le digo al sacerdote, no, pero mira, dame una piernita ahí para mí. Antes de ponerlo al altar, dame por lo menos la cabeza acá, que voy a hacer una barbacoa con él. Todo era puesto sobre el altar, era todo dedicado a Dios, ya no me pertenece a mí. Qué imagen tan poderosa. Y yo no sé si me voy a repetir, but I feel this is the place I need to say this right now. Cuando nosotros venimos al Señor y recibimos tanta misericordia, como está diciendo nuestro hermano Pablo aquí, y él nos dice que nos presentemos como sacrificios vivos, él está diciendo, pon toda tu vida en el altar. Ya tu vida, but you gotta get this, porque mucha gente quiere que mi vida es mi vida. No es tu vida. Entregaste tu vida a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Es completamente de Él. Ya no es tu vida. That's where we get stuck at. Ahí a donde nosotros, tropezamos. Porque yo quiero ser yo. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero caminar a donde yo quiero caminar. Es que yo tengo deseos, yo tengo anhelos, tengo cosas que yo quiero hacer. Tengo relaciones que quiero mantener. Pero tú te pusiste en el altar. Tú le entregaste toda tu vida a Dios. Toda. No te pertenece. We have to get this concept. Y hermanos, esto es algo que estamos aprendiendo diariamente. Estamos aprendiendo diariamente. Que todo lo de mí es de Dios. No puedo decir, dame la piernita acá, que esta piernita me quiero quedar yo con ella. Mis pensamientos, Dios, mira, mis pensamientos son míos. Lo demás, quédate con eso, pero mis pensamientos son míos. Tú no puedes coger eso, Dios, eso es mío. Pues entonces no eres un sacrificio completo para Dios. Eres un sacrificio a medias. Pero el sacrificio es completo, no es a medias. Right? Amen. Lo que hace Pablo es tomar esa imagen que era bien conocida por los que estaban leyendo la carta y aplica la imagen a la vida cristiana entonces. Pablo introduce una diferencia muy importante porque él no está hablando de un sacrificio muerto, puede ver porque el animalito moría. Él habla de un sacrificio vivo. O sea, nosotros somos puestos en el altar. Somos entregados completamente a Dios. Nuestra vida le pertenece, pero nosotros seguimos vivos. And that's where esta enseñanza es muy importante porque nos enseña cómo debemos de vivir. Right? Aquí encontramos un gran desafío de la vida cristiana, porque Dios no nos está pidiendo morir sobre un altar físico. Dios nos está llamando a entregarnos completamente a Él. Entregar nuestra vida completa. Recuerda que el sacrificio una vez en el altar ya no pertenece al que lo está ofreciendo. Cuando nos ofrecemos a Dios como un sacrificio, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos completamente a Dios. Dios nos está llamando a entregarle nuestra vida entera. Nos está llamando a vivir para Él cada día. Porque un sacrificio vivo no se ofrece una sola vez.
y después desaparece uno. Oh, ya entregué, ya me voy. Un sacrificio vivo se rinde continuamente a Él. Todos los días, hermano. Todos los días tú te tienes que rendir al Señor. O no lo hagas un día para ver lo que pasa. Right? A todos nosotros nos entran diariamente, sino cada hora, pensamientos que no deben de entrar en nuestras mentes. Deseos que no debemos de tener. Always. Y si yo no me rindo a Él completamente, tarde o temprano, yo voy a ir cediendo a todo eso, lo que está entrando a mi mente. Todo aquello que estoy escuchando, right? Pero un sacrificio se rinde cuando toma decisiones. Se rinde en el hogar, se rinde en el trabajo, se rinde en la manera en que habla, en que piensa y en que actúa. Lo que nos está diciendo Pablo, hermano, es que la respuesta apropiada a la misericordia de Dios es una vida completamente rendida y puesta a disposición a Dios. Eso es rendir tu vida a Dios. Just give yourself to God 100% y estar dispuesto a lo que Él te pida que haga, a lo que Él quiere que tú hagas. ¿Entendieron, hermano? Amén. Voy a repetir eso para que se nos quede. Lo que nos está diciendo Pablo, hermanos, es que la respuesta apropiada a las misericordias de Dios es una vida completamente rendida y puesta a disposición de Dios. Amén. Y luego añade que ese sacrificio debe ser santo y agradable a Dios. Right? Es decir, una vida apartada para los propósitos de Dios. No una vida perfecta, hermano, porque ahí es a donde también tropezamos nosotros, porque pensamos que uno tiene que ser perfecto. Tengo noticia para ti, el único perfecto que caminó la tierra fue Jesucristo. ¿O cuánto aquí han hecho un error en las últimas 12 horas? Ya, no hay ningún perfecto, hermano. ¿Ok? No está hablando Pablo de una vida perfecta en el sentido de no cometer errores, pero sí está hablando de una vida que ha cambiado de dueño. Right? Ya no soy yo el que decido por mí, es Dios el que decide por mí. Una vida cuyo deseo principal es agradar a Dios. Y esto también es importante porque Pablo no está hablando simplemente de actividades religiosas, right? No está diciendo que ofrezcamos algunas horas de la semana. Está hablando de nosotros mismos, you yourself, tú, right? No una actividad que tú pudieras hacer. Él está hablando de nuestra vida completa, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras decisiones, de nuestras prioridades. Como dice en Deuteronomio, amarás a Dios con toda tu mente. Right? Amarás a Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón, todo tu ser. Finalmente Pablo concluye diciendo este verso, que este es nuestro culto racional. Esto es algo que nosotros debemos estar haciendo todos los días, right? Y la idea aquí es hermosa porque la palabra tiene el sentido de algo lógico, de algo razonable o de algo apropiado. So Pablo está diciendo, este es tu culto apropiado. Este es tu culto razonable, right? Lógicamente, si eres cristiano y has recibido la misericordia de Dios, esto es lo que tú debes estar haciendo naturalmente. Esto debe de brotar de ti naturalmente. Right? So, en otras palabras, cuando contemplamos la misericordia de Dios, nuestra entrega a Dios ya no parece ser algo exagerado. Right? Porque si tú estás hablando con un no creyente y le estás diciendo al no creyente que tiene que entregar toda su vida, sus decisiones, sus planes y todo lo demás, él te dice, man, you crazy. Why would I want to do that? Si yo estoy bien, pero al cristiano no, el cristiano entiende, no.
el Señor me salvó. Entiende las misericordias de Dios. Entiende todo lo que ha hecho Dios por él. ¿Ve? Porque Pablo le está escribiendo a cristianos, no a no creyentes. Y él está diciéndole que su culto racional es entregar su vida como un sacrificio vivo, de rendirse completamente a él. Amén. You know, entregarse a Dios, rendirse a Dios, se convierte en la única respuesta que tiene sentido para nosotros. Right? Uno no viene al Señor y dice, déjame seguir viviendo como estaba viviendo. Como que eso no tiene sentido. Entonces, ¿para qué te entregaste al Señor? Right? No tiene lógica. No tiene razonamiento. Right? Voy a públicamente decir que Cristo es mi Salvador, me voy a bautizar, voy a hacer todo eso, pero voy a seguir viviendo como me dé la gana a mí. Entonces, como que no tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica. Es más, los del mundo dirían, well, why did you do that? You're still doing the same things anyways, ¿verdad? So, Pablo está diciendo que la lógica es esa, de que te entregues, que te rindes completamente a Él, right? Entregarse a Dios, rendirse a Dios. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, después de toda la gracia que hemos recibido en Cristo, ¿qué respuesta sería más razonable que entregarle a Él nuestras vidas? Si Él entregó su vida por nosotros, lo menos que pudiéramos hacer nosotros es entregarle a Él nuestras vidas y que Él haga con nosotros como Él desee. Right? Eso es razonable para mí. You know? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Es tu culto razonable. Right? Romanos 2:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. You know, después de llamar al creyente a presentarse a Dios como un sacrificio vivo, okay, let me stop here. Todos entendimos el concepto de sacrificio vivo, de entregarle toda nuestra vida a Dios y no parte de nuestra vida a Dios. Porque si solo entregas parte, no has hecho nada. ¿Ok? All right. So, después de llamar al creyente a presentarse a Dios como un sacrificio vivo, Pablo ahora comienza a describir cómo luce, o sea, cómo se ve esa vida entregada al Señor. Right? ¿Cómo se ve? Y lo primero que hace es mostrarnos que la vida cristiana implica una diferencia real con el mundo que nos rodea. Right? El problema de hoy es que queremos parecernos tanto al mundo, hermano, bajo la justificación de que, es para que se acerquen a nosotros. Es para que se sientan cómodos y así puedan oír el mensaje. Right? Yo escribí aquí, really get out of here. Pero en ningún lado, hermano, yo no veo que Jesús quiso que los pescadores se sintieran cómodos con Él. Si Él comió con ellos, o los pecadores, perdón, yo dije pescadores. Él no quiso que los pecadores se sintieran cómodos con Él. Sí, Él comió con ellos, pero Él nunca cambió quién Él era. Él siguió enseñando con la misma fuerza de siempre. Él no cambió su persona. Él no adoptó costumbres de ellos para que ellos dijeran, oh yeah, he's just like us. He's cool, he's like us. No. Jesus was Jesus. Jesús fue Jesús. A donde quiera que se paraba, era Jesús. Es más, que esa incomodidad que sentían ellos era lo que lo atraían a Él para, yo quiero cambiar. Right? Pero nosotros hacemos lo opuesto, queremos que todo el mundo se sienta cómodo, que todo el mundo se sienta bien. Estar en la presencia de Jesús incomodaba al pecador y por ende buscaba cambiar porque reconocía que estaba mal. Pero hoy nosotros queremos parecernos tanto al mundo que ya no se sabe quién es quién. Pablo nos advierte y nos dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Mira, la Nueva Versión Internacional dice, no se amolden al mundo actual.
Y la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No se amolden. I like that image better. No se amolden. Right? Es como que si esto fuera un molde y yo estoy tratando de meter esto aquí en este molde. It doesn't go. No cae, no se conforma, right? O también podemos pensar en clay. En clay yo puedo formarlo a lo que yo quiera, right? Pablo nos está diciendo a nosotros, no sean clay. No deje que el mundo te moldee a ti a lo que tú quieras, a lo que el mundo quiere que tú seas. Be who you are in Christ Jesus. Incomoda a la gente, está bien. Tú lo puedes hacer en amor. Just be you in Christ. Habla de Cristo, que tu rostro refleje a Cristo. Right? Yo no tengo que parecerme a nadie para tratar de atraerlo. Es más, yo no soy el que atraigo. La palabra dice que Jesús es el que atrae a los hombres a Él. Right? Jesus attracts mankind to Him. All I can do is preach Jesus. But I better look like Jesus too. I better not look like the world. And that's the key. That's the key. Because we want to look so much like the world that sometimes you go into some congregations and you don't know if they're having a party or they're worshiping God or I'm at a discotheque or a club. Pablo comienza diciendo, there's something different about you. Pedro lo llama en inglés, you are a peculiar people. Eres peculiar, personas peculiares, right? Él lo dice en otra forma en español, pero es a donde dice son real sacerdocio, esto y lo otro. Pero en inglés dice, you are peculiar. Eres diferente. Hermano, que esa diferencia se nos note, hermano. Que esa diferencia no la dejemos a un lado para tratar de acomodar a 20 o 30 más. No. No, yo soy diferente. Yo no hablo como ellos. Yo no miro como ellos. Yo no escucho la misma basura que escuchan ellos. No me muevo como ellos. No actúo como ellos. Soy diferente. ¿Por qué? Porque he recibido las misericordias de Dios y en agradecimiento a eso tengo que vivir diferente. Gloria a Dios. No os conforméis a este siglo. No se amolden al mundo actual. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hermano, no importa qué versión uses, la idea es igual. La implicación es que hay o debe de haber una diferencia concreta entre un creyente y un no creyente. Esa es la idea, lo que está diciendo Pablo ahí. Tiene que verlo. Nosotros no debemos de tomar la forma del mundo. Yo no debo de tratar de caber en la cajita que el mundo me dio. No voy a hacerlo porque yo soy diferente. Yo no soy redondo, soy cuadrado. All right? I don't fit in the round mold. Aleluya. La palabra que utiliza tiene la idea de adoptar una forma externa. De ajustarse a un molde, de dejarse moldear por algo que nos rodea. Pablo está diciendo que existe una presión constante sobre la vida del creyente, de que uno sea como así. No nos dice el mundo a diario y vive tu vida, sigue tu corazón. Right? Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. Right? Follow your heart. No, because my heart could deceive me. Follow Jesus. Amen. El mundo siempre está tratando de moldear nuestra manera de pensar, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra forma de ver la vida. Hermano, antes de venir yo al Señor, decía, el cuerpo, yo personal decía, el cuerpo de la mujer que haga con ella lo que le dé la gana. Si quiere el bebé que se lo guarde, o si no lo quiere que lo mate.
Era mi forma de pensar antes de venir a Cristo. Después de venir a Cristo digo, no, that's murder. No se puede, no se debe. ¿No quiere estar encinta? Pues mira, absténgase. Hay un método bien fácil, una aspirina. La mujer coge una aspirina, se le mete entre la rodilla y rodilla y te aseguro que no sale preñada. Right? Absténgase entonces. Absténgase. Igual, el hombre no quiere preñar. Pues don't do nothing. Porque siempre el latigazo de la mujer, pero el latigazo también hay que tirárselo al hombre, hermano. Tampoco incites a que llegue a ese momento, tampoco. Right? Haz como hizo José, que cuando llegó el momento y la esposa de Potifar, y mira, si era esposa de Potifar era alto, él no tenía una mujer fea. Pero cuando llegó el momento, el muchacho salió corriendo mejor antes de entrar y pecar contra quién, porque él dijo, no quiero pecar contra Dios, primeramente, y después de Potifar, pero no quiero pecar contra Dios. Pues tú tampoco quieras pecar contra Dios, sal corriendo. Y mujer, usa la aspirina, te digo que funciona. Amén. Cuando Pablo habla de este siglo, no se refiere simplemente al planeta donde vivimos, ni a las personas que nos rodean. Pablo está hablando del sistema de pensamiento que opera en oposición a Dios. Está hablando de una manera de ver la vida donde Dios no ocupa el centro. Nosotros no pensamos así. Para nosotros el Señor es el centro de nuestras vidas. Nuestra vida gira alrededor de Él, no Él alrededor de nuestras vidas. Pero el mundo dice, no hay Dios y tú giras donde tú quieras girar y vive tu vida como tú quieras. Pero en el Señor no es así, hermano. Pablo está hablando de ese sistema de pensamiento y siempre ese sistema, porque la gente lo quiere dividir entre burro y elefante, pero le digo la verdad, los dos sistemas operan sin Dios. Los dos sistemas operan para su propio beneficio y no para beneficio de nadie ni de pueblo. Nuestro sistema, hermano, opera right here. Este es nuestro sistema, hermano. Nuestro manual de operación se encuentra aquí. Aquí, al frente no tiene un burro, ni tampoco tiene un elefante. Aquí lo que dice primero es santa. Santa Biblia. Holy, separado. That's the way we're supposed to live, separados. Donde el mundo no tiene influencia en nosotros, hermano. Por eso esta advertencia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando Pablo escribió. Vivimos, hermanos, en una cultura que constantemente intenta definir qué es éxito, qué es felicidad, qué es verdad. Esa es la más que me da a mí, porque siempre dicen, oh no, tu verdad es tu verdad, mi verdad es verdad. No, hay una verdad. Cómo tú reaccionas a esa verdad es lo que es verdad. Pero la verdad es verdad. Esto es negro. Ay, Janina dice, no, pero mi verdad me dice que eso es verde. Y Rey dice, no, pero mi verdad dice que eso es violeta. Y Wendy dice, no, pues fíjate que mi verdad me dice que es blanco. Y Sergio, que vive con ella, dice, pues mi verdad me dice que ni existe. ¿Cuál es la verdad? Que es negro. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero es negro. Right? La cultura constantemente intenta definir qué es verdad, qué es moralidad, qué es identidad. Todos los días, hermanos, somos bombardeados con mensajes que buscan formar nuestra manera de pensar a través de conversaciones, redes sociales, entretenimiento, noticias, filosofías humanas. El mundo está constantemente diciendo, piensa de esta manera, valora estas cosas, persigue estas metas. Y Pablo nos dice que tengamos cuidado con todo eso. Porque es posible ser creyente y al mismo tiempo permitir que el mundo continúe moldeando nuestra forma de pensar.
Porque hermano, if I'm not in here, si yo no estoy aquí, si yo no me estoy llenando de esto, que es lo que Pablo va a decir ahorita, pero si yo no me estoy llenando de esto, de algo se está llenando. Y eso va a moldear mis pensamientos. Eso va a moldear mis valores, mi moralidad. Si no me lleno de aquí, de la palabra, y me lleno de lo que me dicen las redes sociales, mi moralidad va a estar por el piso, hermano. Mis pensamientos van a estar igual como los pensamientos de las redes sociales. Right? Es posible también asistir a la iglesia los domingos, seguir viendo la vida con los mismos criterios que utiliza el mundo. Es posible hablar el lenguaje cristiano mientras nuestras prioridades siguen siendo determinadas por una cultura que no conoce a Dios. Right? Por eso Pablo comienza con una advertencia antes de presentar la solución. La vida cristiana requiere resistencia, hermano. Tienes que resistir todo aquello que quiere bombardear tu mente. Right? Requiere que dejemos de permitir que el sistema de este mundo determine quiénes somos y cómo vamos a vivir. Right? Spurgeon dijo que el mundo observó que el mundo nunca deja de intentar convertir al creyente a su propia imagen. That's deep. Porque Jesús está tratando de moldearnos a la imagen, Dios está tratando de moldearnos a la imagen de Jesucristo y el mundo está tratando de moldearnos a la imagen del mundo. Which one you listening to? ¿A quién le estás escuchando, right? Por eso, hermano, el cristiano debe estar constantemente vigilando qué está permitiendo entrar en su mente y en su corazón. ¿Qué estás permitiendo entrar, right? Pablo no se queda ahí. No dice simplemente lo que debemos evitar, también nos muestra lo que Dios desea hacer en nosotros. Dice, no se amolden a este mundo, sino transformaos. Oh, tiene que ocurrir un cambio, sino transformaos, dice. Y aquí encontramos un contraste bien interesante porque el mundo intenta conformarnos, pero Dios quiere transformarnos. Cambiarnos por completo de una cosa a otra. El mundo quiere que nosotros caigamos en su molde y nos parezcamos igual como todos ellos. Pero Dios te quiere transformar. Él te quiere cambiar de lo que eras a lo que Él quiere que tú seas. Amén. El mundo trabaja desde afuera hacia adentro. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Y la palabra transformaos es la misma de donde obtenemos nuestra palabra metamorfosis. Right? Metamorfosis. Thank you. Yes. Right? Describe un cambio profundo, un cambio real, un cambio que afecta la naturaleza misma de algo. Y hermano, eso lo vemos y se dice, sí, pero es que no hay mejor ilustración de una metamorfosis. Right? A metamorphosis. Right? No hay mejor. El gusano in the butterfly. There's not a better, no hay un mejor de eso. Ilustración, ejemplo de eso. Porque uno ve un gusano de esos verdes que a veces aparecen por aquí, right? Y te tiene asco y qué feo y qué lo demás, right? Pero cuando eso entra en su cocoon, que no sé cómo se dice eso en español, ¿ah? Capullo. Cuando entra en el capullo o ahí, right? Y está su tiempo ahí y comienza a transformarse. Comienza la metamorfosis, right? Y cuando rompe ese cascarón y salen con esas alas de diferentes colores, right? La más común es la anaranjada con negra, pero hay unas bien lindas que son azules, que son amarillas, right? Y salen con esas alas. Ya nadie dice, ugh. Uno dice, porque ocurrió un cambio total. No se parece nada a ese gusano feo que se estaba arrastrando por la acera o por las paredes. Ay, hermano, así debe ser nuestra vida cuando venimos a Cristo Jesús. Nosotros antes de venir a Jesús éramos esos gusanos feos
que todo el mundo decía, uy, qué feo, qué asqueroso, qué de esto, qué lo otro, qué acá, qué allá. Pero cuando venimos a Cristo es como que si nos metemos en ese cocoon. And He's changing us. And the Holy Spirit is changing us. And He's making us into a new creation. Right? Nos está creando en algo nuevo. Ay, hermano, y cuando salimos la misma gente que con nosotros jangueábamos antes, o la familia dice, oh, de verdad que este tipo ha cambiado. ¡Wow! En vez de sacarte el cuerpo cuando venías, ahora los atraes y ellos quieren venir a donde ti. Esos son los cambios que hace Dios. It's a complete change. Un cambio total. Right? No debemos resistirnos a los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios. Right? So, Pablo no está hablando de una modificación superficial de conducta o simplemente de aprender algunas reglas nuevas. Right? Pablo no está hablando de mejorar ciertos hábitos. Está hablando de una transformación profunda que Dios produce en la vida del creyente. Y aquí encontramos algo que es importante aclarar. Muchas veces, hermanos, los creyentes intentan producir esta transformación únicamente por fuerza y por voluntad. Yo tengo que cambiar, pero no me meto en el cacún a donde Dios quiere que yo esté. Soy el mismo gusano feo, pero yo voy a cambiar. Y en vez de arrastrarme, trato de levantarme y caminar en las dos patas. But I can't, because tengo mucho peso al frente. Sigo cayendo, right? Pero estoy intentando de cambiarme yo. Estoy intentando de hacer las cosas yo por mi propia fuerza. No estoy permitiendo que el Espíritu Santo vaya moldeándome y cambiándome y haciendo los cambios necesarios. Es más, estoy peleando en contra de eso porque yo puedo solo. ¿Acaso aquí no somos hombrecitos? Pues yo lo hago. Yo lo hago porque yo puedo. Hasta que ese gusano no entre en el cocoon, no comienza la metamorfosis de ser gusano a ser mariposa. Right? Si no se mete al cocoon, ¿qué pasa con el gusano? Se muere. Hay muchos cristianos que están caminando por ahí muertos porque no han dejado que el Espíritu Santo los cambie y los transforme. Creen en Dios, pero creen también en su propia fuerza para cambiar. Yo le pregunto algo y sinceramente respondan, si tú podías haberte cambiado solo, ¿tú hubieses buscado de Jesús? No, because I could do it by myself. Pero no puedo. Aquí no hay nadie, hermano, que pueda cambiarse por sí mismo. El que cambia el pensamiento del hombre, yo lo digo y lo seguiré diciendo, el milagro más grande para mí que hace Dios es cambiarle la mente de una persona. Cambiar su pensamiento, transformar su pensamiento. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? Hay gente que se casan porque no, yo lo voy a cambiar. Duran 40 años y nunca lo cambió. Nunca lo cambió, porque tú no puedes cambiarle la mente a nadie. El único que cambia la mente es Dios. Dios cambia la mente, hermano. Praise God. So, aquí la gente se esfuerza más, hace más promesas, intentan corregir conductas externas, pero tarde o temprano descubren que el problema es más profundo que eso, porque Dios no está interesado solamente en cambiar nuestras acciones, hermano. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Él nos está transformando día a día a la imagen de Jesucristo, hermano. Día a día nos está cambiando a esa imagen. Yo no me puedo cambiar a parecerme a Jesucristo. I need the Lord. Necesito al Señor. Praise God. Por eso Pablo añade, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Esto es el corazón del verso aquí, hermano. La transformación de la vida cristiana está conectada con la renovación de la mente. Antes de venir a Cristo, nuestra forma de pensar estaba influenciada por el pecado. Interpretábamos la vida desde una perspectiva centrada en nosotros mismos. Pero cuando Dios nos salva,
comienza un proceso mediante el cual nuestra manera de pensar es renovada progresivamente por la verdad de su palabra. Por eso este libro, hermano, es tan importante. Hay que meterse aquí. Ay, no sé a dónde leer. ¿Sabes qué? Comienza con los salmos, los proverbios. Libros de sabiduría. Llénate de lo que nos dice ahí. Llénate de eso. Ay, no entiendo. Sigue leyendo. Tú vas a entender. Sigue leyendo. Tú vas a entender. Léelo lento. No lo leas rápido. Right? Léelo lento. No tienes que tratar de acabarte los salmos en una semana. No. Coge uno. El salmo 1. Y léelo todos los días por un mes completo. Es el único salmo que tú vas a leer. Salmo 1, todos los días por un mes completo. Al terminar ese mes tú vas a entender lo que dice ese salmo. Antes de empezar a leer, Señor, ayúdame a entender. Tú dices que tu espíritu nos guía a toda verdad. En este salmo, Señor, guíame a la verdad que tú quieres mostrarme. Praise God. Gusick dice que Dios cambia nuestra vida al cambiar nuestra mente. La voluntad de Dios no se descubre principalmente a través de experiencias místicas o emociones pasajeras. La voluntad de Dios se descubre cuando nuestra manera de pensar comienza a alinearse con la verdad revelada por Dios. Amén. Por eso la enseñanza bíblica es tan importante, hermano. Por eso estudiamos las Escrituras. Por eso meditamos en la palabra de Dios. Por eso congregarnos importa tanto también. Porque Dios utiliza su verdad para renovar nuestra mente. Mientras más la palabra de Dios moldee, transforme nuestra forma de pensar, más comienza a cambiar nuestra manera de vivir. Y eso le puedo preguntar a cualquiera aquí y me va a decir que sí. Mientras más uno aprende la palabra de Dios, más cambia tu vida. Porque es aquí a donde tú te das cuenta de todo lo que ha hecho Dios por ti y todo lo que sigues haciendo que no le agrada a Él. Y ahí es donde comienza a cambiar tu vida. Ahí es donde comienza a ser impactada tu vida. Si somos honestos, todos hemos experimentado esto en algún momento u otro. Hay cosas que antes parecían normales y ahora la vemos de otra manera. Hay prioridades que antes parecían importantes, pero ahora han perdido un poco el valor de esas prioridades. Hay verdades que antes no entendíamos, pero ahora producen convicción en nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. No una transformación instantánea hacia la perfección, sino un proceso continuo donde Dios va renovando nuestra mente y conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. F. Bruce dice que la renovación del entendimiento implica una nueva manera de evaluar la realidad, donde la perspectiva de Dios comienza a reemplazar los criterios de este mundo. Si no estamos metidos en la palabra, los criterios de este mundo van a seguir gritando más y más duro que la perspectiva de Dios en nuestras vidas. We got to be in the Word. Tenemos que estar en la palabra. Entonces Pablo nos muestra el resultado de esa vida transformada, right? Estoy todavía en el versículo 2, dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, right? De años y de años se escucha creyentes preguntarse, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer? Y muchas veces pensamos en la voluntad de Dios como un secreto escondido que tenemos que descubrir, right? Como que si nos escondieron el paquete en Navidades y nosotros estamos buscando a dónde mami y papi escondieron para ver qué me dieron. Pensamos en la voluntad de Dios como algo así a veces, right? Pero Pablo aquí presenta algo interesante. Dice, la voluntad de Dios se vuelve cada vez más clara cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios habla y yo voy entendiendo su voluntad. ¡Wow! ¡Qué concepto más grande!, ¿verdad?
I got it, Mike. I got it. Hello? Yeah, we're having church right now, bro. All right. All right. Who you looking for? Somebody was selling a TV. No, not here. I'm sorry. What address you got? They said they were at the church. I'm sorry. No. I'm just All right. Oh, that's you? Ok. ¿Ve? Las prioridades no son las prioridades de Dios. Amen. Praise God. ¿A dónde estamos? Muchas veces empezamos en la voluntad de Dios como un secreto escondido. Mientras más aprendemos a pensar como Dios piensa, más capaces somos de reconocer aquello que le agrada a Él. Right? Mientras más somos transformados, más comenzamos a discernir la dirección de Dios para nuestra vida. Y Pablo describe esa voluntad con 3 palabras, hermano. La voluntad de Dios es, número 1, buena. La voluntad de Dios para tu vida no es mala. La voluntad de Dios para tu vida no te va a llevar por un mal camino. La voluntad de Dios es buena. Es agradable. Es perfecta, gloria a Dios, right? Y es buena porque proviene de un Dios bueno. Es agradable porque produce aquello para lo cual fuimos creados. ¿Tú sabes lo bueno que es que por fin podemos ser lo que somos para lo que fuimos creados? You know, we can finally be that which we were created for, right? It's like I give this example. Yo doy este ejemplo. Esta cartera la hizo una persona, right? El que la diseñó, el que la creó, sabe para qué son todas las cositas ahí. ¿Saben? Los pockets que hay adentro, hay todo lo demás, right? Yo puedo usarla como a mí me dé la gana. Yo me la puedo poner como casco. La puedo usar como backpack. La puedo usar para ponerle una piedra ahí y tirarla. Yo puedo usarla como yo quiera. Pero no la estoy utilizando como el Creador quiso que la usáramos. Nuestra vida la podemos utilizar como a nosotros nos dé la gana. Podemos hacer lo que a nosotros nos dé la gana, pero no estamos haciendo o no estamos sirviendo el propósito por el cual el Creador nos ha creado a nosotros. Y qué bueno es que cuando por fin uno entiende y entra en la palabra y uno está comprobando la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios, que uno por fin se alinea y comienza a hacer eso por lo cual nosotros fuimos creados. Para mí eso fue algo que me abrió mucho los ojos. Amén. Hermanos, cuando lleguemos al final de este versículo, descubrimos algo importante. Y es que la vida cristiana no consiste simplemente en evitar ciertas cosas y hacer otras, right? Oh, haz esto, no hagas esto. Oh, tú eres cristiano, haz esto. Y no puedes hacer esto. La vida cristiana no es eso nada más. No es eso, right? La vida cristiana es una transformación progresiva, producida por Dios mismo, right? No por ti, por Dios. Dios te va cambiando. Y esa transformación, hermano, comienza cuando dejamos de permitir que el mundo moldee nuestra mente y comenzamos a permitir que la verdad de Dios renueve nuestra mente. Por eso Romanos 12, 1 y 2 siempre deben permanecer juntos. Si usted va a leer que lo leen, siempre leen 1 y 2 juntos, pero deben de permanecer de esa manera. Porque primero presentamos nuestra vida a Dios. Y entonces Dios comienza a transformar nuestra vida, de nuestra manera de pensar, right? Porque si tú nunca te pones en el altar, Dios nunca va a bregar en tu vida. Amen. Praise God. Estos 2 versículos son el puente entre toda la doctrina del 1 al 11 y todo lo que viene ahora del versículo 13 en adelante. Sin estos 2 versículos ahí en el medio, como puente de esos 2, estuviéramos perdidos, hermano. Pero estos 2 versículos son ese puente.
Todo lo que va a venir ahora es una descripción de cómo se ve una vida que ha sido entregada a Dios y transformada por su verdad. Amén. ¿Alguna pregunta? Comentario. Estamos bien. Chris, un poquito más duro, hermana Lisa, que está lloviendo, no la oigo.